Santo, santo, santo Jesucristo, aleluya. Bienvenido Espíritu Santo de Dios a este lugar, gloria a Jesús, alabado sea el nombre de Dios. Bienvenido mi Señor Jesucristo de Nazaret a este lugar. Ustedes son los primeros invitados de honor en este lugar, gloria a Jesús. Hay poder en el nombre de Dios. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas que están aquí en la Y de Ventanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, ese nombre que es sobre todo nombre. Que Dios me lo bendiga en esta mañana maravillosa y que Dios ponga paz, amor en su corazón para que puedan oír la palabra del Señor, el propósito que Dios tiene con usted y conmigo también. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, dice el Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. Hay poder en el nombre de Dios. El Verbo de Dios, el cual es Dios mismo, se manifestó a nosotros. ¿Cómo se manifestó el Verbo de Dios a nosotros? ¿Cómo se manifestó Dios a nosotros? Dios, el Eterno, el Creador de todas las cosas, se manifestó en un cuerpo de carne. El Eterno Dios creó su propio cuerpo. Un cuerpo en el cual se lo conoce como el Señor Jesús. Ese es el cuerpo de Dios. Dios formó sus propios cuerpos, ¿para qué? Para habitar en ese cuerpo de carne. Gloria al nombre de Dios. El eterno Dios formó su propio cuerpo en el vientre de María. Alabado sea el nombre de Dios. Ese cuerpo de Dios que lo conocemos como el Hijo de Dios, el Señor Jesús, es el mismo Dios. Dios se manifestó en carne. ¿En cuál carne se manifestó Dios? En su Hijo amado, en Jesús. Ahí estaba Dios. Hay muchos que no tienen sabiduría e inteligencia espiritual. No pueden entender y comprender este misterio. Que Dios se manifestó en carne. ¿En cuál carne se manifestó Dios? En la carne de su amado Hijo Jesús. Ese cuerpo que lo conocemos como el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ahí estaba Dios en ese cuerpo. Por eso el Señor Jesús podía decir: tus pecados te son perdonados. Vea. ¿Y por qué Jesús perdonaba los pecados? Porque Él era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Solamente el que puede perdonar los pecados es Dios, nadie más. Y si Jesús decía: tus pecados te son perdonados, porque Él era Dios. Dios estaba en Jesús, en su Hijo. Ahí estaba Dios. ¿Quién era el que hablaba? Era nuestro Padre Celestial, Dios. Dios era el que hablaba. ¿A través de quién? A través de su Hijo. Dios creó su propio cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? El cuerpo del Señor Jesús. Ese es el cuerpo de Dios. ¿Y nosotros somos cuerpo de quién? Somos cuerpo del Señor Jesús. ¿Ah? Porque en Gálatas ahí nos dice clarito que el cual clamamos Abba Padre. Nuestro Padre Celestial envió el Espíritu, su Hijo, a nuestros corazones, el cual clamamos Abba Padre. Vea. Entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Esto era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Vea. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos, lo visible, lo invisible, fue creado por el eterno Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el Señor. Vea, en Génesis 1:1.
Ahí encontramos claramente que en el principio de la creación la tierra estaba desordenada y vacía, era un desierto. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Bendecido sea el nombre de Dios. Además que Dios formó la luz, formó las estrellas, formó los árboles, los animales, formó al ser humano, que es imagen y semejanza de Dios. Y nosotros existimos ¿por quién? Por Dios. Entonces el eterno Dios, el Verbo, que es la palabra, se manifestó a nosotros. El eterno Dios estuvo con nosotros aquí en esta tierra. ¿Y cómo estuvo Dios con nosotros? Dios estuvo en la carne. ¿En la carne de quién? De su Hijo amado. Ese cuerpo que se lo conoce como el Señor Jesús, ahí estaba Dios. Dios manifestado en carne. Dios formó su propio cuerpo. Su propio cuerpo lo formó en el vientre de María. Bendecido sea el nombre de Dios. Ese cuerpo que nosotros lo conocemos como el Hijo de Dios, ahí estaba Dios hablando a la humanidad, hablándole a quién, a nosotros, hablando al mundo entero. El Verbo de Dios manifestado en carne. Gloria al nombre de Dios. En Isaías 7:14 habla el Señor acerca de la señal que le dio a los hijos de Israel en ese tiempo. Isaías 7:14 dice el Señor: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vea. Entonces el eterno Dios, como sabemos bien, Él se manifestó en carne. Él iba a dar señal ¿a quién? A su hijo y a sus hijas, que Él se iba a manifestar en un cuerpo de carne. Él no podía venir aquí en espíritu, porque en espíritu nadie lo iba a ver, nadie lo iba a tocar. Él tuvo que formar su propio cuerpo de carne. Como nosotros participamos de sangre, de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, de sangre y de carne. Eso habla en la carta de los Hebreos. Entonces Dios tuvo que formar su propio cuerpo, manifestarse a nosotros con sangre y carne. Ahí estaba Dios el Eterno en el cuerpo del Señor Jesucristo, cumpliendo la profecía de Isaías 7:14, que Él iba a dar señal que una virgen concebería y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Dios le bendiga, varón. Y eso se cumple acá en el Nuevo Testamento, en la Virgen María. Vea, ahí se cumple esa palabra de Isaías 7:14. Vea, la Virgen María tuvo un hijo, el cual se llamó Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Y para que se cumpla otra profecía en Isaías 9:6, ahí habla el Señor y dice: porque un niño nos he nacido hijo, nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea. Entonces esa profecía se cumplió en el Señor Jesús. Dios manifestado en carne. ¿Dónde estaba Dios? En el cuerpo de su Hijo amado, en el cuerpo del Señor Jesús. Ahí estaba Dios. El que hablaba era Dios. ¿Por qué? Porque Dios formó su propio cuerpo en el vientre ¿de quién? De María. Ahí estaba Dios, predicando, evangelizando a la humanidad, haciendo muchos milagros, haciendo que los cojos caminen, que los ciegos vean, que los muertos resuciten. El Señor Jesús. ¿Y quién podía hacer todos esos milagros? Era Dios. Si Jesús hacía todos esos milagros, porque Él era Dios. Jesús era Dios, 100% hombre y 100% Dios, el eterno Dios. Entonces a Dios nadie lo vio jamás. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu y Él necesitaba un cuerpo de carne.
Entonces, como Él es el eterno Dios, creador de los cielos y de la tierra, creador de todas las cosas, creador del hombre a su semejanza, a su imagen que Dios creó al hombre, Dios también tuvo que formar su propio cuerpo, participar de lo mismo que el hombre participa, de carne y de sangre. Ahí se manifestó Dios, de carne y de sangre. Aleluya. Vamos a hablar de otra profecía que dice acá el apóstol Pablo, le enseña a Timoteo cómo debe de él conducirse en la iglesia. Vea, cómo se debe de conducir Timoteo en la iglesia. Ahora también nos enseña a nosotros cómo debemos nosotros conducirnos. Vea, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debe de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En cuál carne se manifestó Dios? En la carne de su Hijo, en la carne del Señor Jesús. Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios manifestado en esa carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Los ángeles lo miraba a Dios, cómo evangelizaba, cómo predicaba, cómo sanaba a los enfermos, cómo perdonaba los pecados. Ahí estaba los ángeles viéndolo a Dios predicando el evangelio. Los ángeles viéndolo a Dios en la carne. Ahí estaba Dios en la carne. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vea, cuando el Señor Jesús resucitó, dice que los ángeles lo recibieron a nuestro Dios todopoderoso, Dios manifestado en la carne. ¿Ah? Pero dice las Escrituras que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Varón, ¿cómo está? Dios te bendiga. 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuáles son estas 3 personas? Estas 3 personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los 3, dice las Escrituras, los 3, una sola persona es. Vea. Primera de Juan 5:7 dice el Señor, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno solo. Vea, no es que hay 3 dioses, ni 4 dioses, ni 7 dioses. Hay un solo Dios. Dios manifestado de 3 maneras. En el Antiguo Testamento se lo conoce al Dios Todopoderoso como nuestro Padre Celestial. En el Nuevo Testamento se lo conoce a Dios como Hijo. En la carta paulina del apóstol Pablo, en este tiempo, amén, en este tiempo pero está comiendo la mejor comida, que es la palabra. Esa es la mejor comida. Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Hay que comer el pan espiritual. Porque si usted come demasiado, se hace gordo, daña su cuerpo y allí le va a caer colesterol, y después del colesterol le cae la diabetes, y de la diabetes se fue para el otro mundo. Y si no se arrepintió, ahí se fue al infierno. Alabado sea el nombre de Jesús. Vea, entonces Dios se manifestó de 3 maneras, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y estos 3 dice el Señor en primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 7, que estas 3 personas es uno solo. Vea, entonces son una sola persona. Dios manifestado de 3 maneras. El que está ahorita con nosotros es el Espíritu Santo. El que está en el cielo sentado a la diestra de Dios el Padre es el Señor Jesús, que intercede por nosotros perdonando nuestros pecados. El que está sentado en su trono es nuestro Padre Celestial, el Dios eterno. Vea, por eso dice Dios, grande es el misterio de la piedad. Es muy difícil entender este misterio. Es muy difícil. Pero
está el secreto? Sus sagradas escrituras. Aquí está el secreto. Que Dios se manifestó de tres maneras. Se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Así que Dios le agrada que le adoren de tres maneras. Le adoren como Padre, le adoren como Hijo y le adoren como el Espíritu Santo. Bendecido sea el nombre de Dios. Por eso Jesús, el Señor Jesús decía: tus pecados te son perdonados. Cuando venía una mujer adúltera, le decía al Señor: tus pecados te son perdonados. Ten fe, hijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué decía el Señor eso? Porque Él era Dios. Dios estaba allí en esa carne. ¿En la carne de quién? De su Hijo amado, en el Señor Jesús. Ahí estaba Dios. El que hablaba era Dios. No era su Hijo, era Dios. Dios era el que hablaba, porque ese cuerpo era de Dios mismo, que lo había creado en el vientre de María. Dios tuvo que formar un cuerpo. ¿Para qué? Para manifestarse a quién, a la humanidad. Él se manifestó a la humanidad a través de quién, a través de su propio cuerpo que Él había creado. Él creó su propio cuerpo, Él habitó ahí y todavía habita Dios en ese cuerpo. Aleluya. Por eso el Señor Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo dices tú? Preséntanos al Padre. ¿No te parece que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vea, las obras que yo hago, el Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. Entonces encontramos allí que todas las cosas que el Señor Jesús hacía, no es que Él hacía, sino el mismo Dios era el que la hacía. Dios lo hacía a través de su Hijo, a través de su cuerpo que Él mismo había creado. Bendecido sea el nombre de Dios. Por eso decía mucha gente, dice: si Dios no muere, claro, Dios no muere. El que murió fue su Hijo, su cuerpo que Él había creado. Él había creado, Dios creó ese cuerpo, Dios le dio vida a ese cuerpo, puso un corazón, puso una alma y Dios habitó ahí, porque Dios es espíritu. Y un espíritu no le podemos ver. Bendecido sea el nombre de Dios. Es como yo ahorita lo estoy viendo a usted, pero yo no estoy viendo su espíritu. Estoy viendo es su cuerpo de carne, nada más. Su espíritu yo no lo conozco. ¿Cómo será su espíritu? No conozco yo su espíritu. Yo quien conozco es su cuerpo. Cuando usted muere, su cuerpo queda allí dormido, pero yo su espíritu no lo veo. Yo no conozco su espíritu. Así es Dios. Dios estuvo en el cuerpo de su Hijo. Vea, por eso dice en la carta de San Juan, capítulo 1, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Por qué razón? Porque Dios es espíritu. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, este mismo Señor Jesucristo, aleluya, que vive y reina por los siglos de los siglos, es aquel que viene por segunda vez a salvar a sus escogidos. Por tanto, le aconsejo en el nombre de Jesús: arrepiéntase de sus pecados, porque el Señor Jesucristo viene por segunda vez. El Señor Jesucristo está dando señales a su pueblo, a su iglesia. Él está dando señal para que el hombre se arrepienta y se convierta al Señor. Hoy en día el Señor muestra sus señales a través de los terremotos, a través del hambre, a través de las enfermedades, porque las enfermedades es parte del castigo del Señor. El Señor muestra acerca del hambre. Hay hambre en diferentes partes de la tierra. La maldad que se ha multiplicado en gran cantidad. El homosexualismo que vivimos hoy en día, como Sodoma y Gomorra. No hay quien pare
esa clase de pecado que el hombre practica. Y el hombre cada día, alabanza el nombre de Dios, se conduce ¿a dónde? A la destrucción repentina. Por tanto, el Espíritu Santo en esta mañana, alabanza el nombre de Dios, te está llamando al arrepentimiento, en que usted reconozca que es un hombre, una mujer pecadora. Vea, aquí no te estoy predicando religión, aquí te estoy predicando a Jesucristo el Señor, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es salvación. Él vino a salvar, a buscar y a perdonar al hombre pecador que está perdido en el pecado. Por tanto, hay esperanza para el hombre cuando el hombre se convierte al Señor Jesucristo. Hay esperanza para el criminal, para el ladrón, para el borracho, para el drogadicto, para el brujo, para el hechicero. Hay esperanza para el hombre. Pero siempre y cuando si el hombre se arrepiente de todo corazón de todas sus maldades y de sus iniquidades que el hombre practica. Porque el hombre está cautivo ¿por quién? Por el Satanás. Satanás lo tiene cautivo a la humanidad y no permite y no deja que el hombre se convierta al Señor Jesucristo. Vea. Ahora, el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Con tal que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso, Dios al Señor. Vea. Con tal que nosotros, mis queridos amigos, tengamos un trabajo, estemos contentos con eso. Porque podemos llevar el sustento de cada día a nuestros hogares. Vea. Bendecido sea el nombre de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. El amor tan grande que Dios el Todopoderoso tiene con el hombre y la mujer es de salvarlo. Dios quiere salvarle a usted. ¿Por qué razón? Porque Dios fue el que le formó a usted en el vientre de su madre. No fue su papá, no fue su mamá, sino fue el eterno Dios. Dios te formó. Él te formó en el vientre de tu mamá. Por eso es cuando la mujer se hace un aborto, está matando a su propio hijo. Si pasa a ser una criminal de su propio hijo. Vea. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que forma esa criatura en el vientre de su madre. ¿Para qué causa? Porque Dios tiene un propósito con cada persona. Dios tiene un propósito con usted, Dios tiene un propósito conmigo. No sé cuál será el propósito que Dios tiene. Pero el propósito de Dios, el propósito tan grande de Dios que tiene con la humanidad es de llevarlo ¿a dónde? Al reino celestial. Llevarlo a la patria celestial. Él quiere darle a usted la vida eterna. Vea, Dios no quiere que nadie se condene. Dios quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento. Pero como usted es duro de corazón y no quiere saber nada del evangelio, entonces Dios también, cuando usted muera, le dirá al Señor, nunca te conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. En este mismo momento hay bastantes personas que están siendo lanzadas al lago de fuego y azufre. Bastantes personas, aleluya, por la desobediencia son arrojadas al lago de fuego y azufre. Yo le pregunto a usted, mi querido amigo y amiga, ¿usted no quiere ir a ese lugar? ¿Verdad que no? Si usted no quiere ir a ese lugar, venga, acéptelo a Jesús como su Salvador y sígale, sírvale a Él de todo corazón. No esté mirando los errores de otras personas, sino que mírese su propio error. Alabado sea el nombre de Dios, porque si nosotros estamos viendo los errores de la otra persona, vamos a fracasar, vamos a caer.
Aleluya. Y el estado de nosotros va a ser peor. ¿Por qué razón? Porque estamos mirando la paja del hermano o del amigo o de nuestros familiares y no nos vemos nuestra propia viga que está en nuestro corazón. Bendecido sea el nombre de Dios. Por eso Jesucristo Dios puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿A dónde debemos de poner nuestra mirada? En el Señor Jesús. ¿Por qué razón? Para no fracasar, para no caer. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Entonces el eterno Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se manifestó a nosotros en carne. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces vemos que el verbo, que es la palabra, estaba con Dios. El verbo era Dios mismo. Aleluya. Ese verbo se manifestó a nosotros. Ese verbo se hizo carne y estuvo con nosotros. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dijo Dios, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Vea, qué privilegio tan grande que ahora nosotros, si le recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, pasamos a ser hijo de Dios. Vea, hijo de Dios. Es un privilegio tan grande que Dios nos da a nosotros de ser hecho hijo de Dios. Vea, nosotros que en otro tiempo andábamos haciendo lo malo, ahora nos hemos reconciliado con nuestro Padre Celestial. Ahora somos hijos del Altísimo, hijos del Supremo. Vea, entonces nosotros tenemos ya un lugar preparado allá en el reino de los cielos si permanecemos fieles